Seguro que alguna vez habéis oído hablar del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, donde una niña se adentra en un mundo mágico donde ella se hace gigante y de pronto muy pequeña, donde el tiempo no pasa y los animales actúan como personas. ¿Y si te explicamos que esta historia podría ser real? A continuación explicaremos el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, situación en la que una persona puede llegar a vivir la experiencia de Alicia. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas es un trastorno perceptivo caracterizado por distorsiones de la percepción visual o metamorfopsias, de la percepción corporal y de la experiencia del tiempo. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas fue descrito por el psiquiatra británico John Todd en 1955. Aún así, años antes, en 1952, Liebman describió casos en que los pacientes experimentaban la sensación de convertirse en demasiado altos o bajos, coincidiendo con ataques de migraña. Coleman también encontró un caso similar referente a un joven con esquizofrenia que refería sentirse como Alicia en el País de las Maravillas, al notar cómo su cuerpo se alargaba y encogía. Pero John Todd usó el término de síndrome de Alicia en el País de las Maravillas en 1955, al describir 6 casos, 4 de ellos migrañosos, en que todos los pacientes experimentaban desórdenes somatosensoriales al percibirse como más grandes, macrosomatognosia, o más pequeños, microsomatognosia, respecto a lo habitual. El nombre del síndrome viene de las experiencias descritas en Alicia en el País de las Maravillas, la novela escrita por Lewis Carroll. Lewis mismo sufría migrañas, y se postula que quizá las experiencias que describe en la novela fueron sus propias experiencias personales. Algunas de las de Alicia que encontramos en la novela se corresponden con macrosomatognosia, microsomatognosia, despersonalización y alteración en la percepción del tiempo. Aquí encontramos representaciones gráficas de lo que Alicia describe como sentirse demasiado alta, macrosomatognosia, o demasiado pequeña, microsomatognosia, en respecto a su experiencia habitual. No se dispone de datos epidemiológicos sobre el síndrome en la población en general. Aunque generalmente se supone que el síndrome es raro, los estudios clínicos entre pacientes con migraña indican que la tasa de prevalencia en este grupo puede ser de alrededor el 15%. Además, algunos estudios indican que los síntomas individuales del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas no son raros en la población general. Un estudio transversal de 1.480 adolescentes encontró una prevalencia de micropsia y o macropsia a lo largo de la vida del 5,6% para los hombres y del 6,2% para las mujeres. En lo referente a los síntomas visuales incluidos dentro del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, encontramos principalmente la micropsia y macropsia, que es la percepción de los objetos de medida más pequeña o más grande de lo que son realmente, la teleopsia y la peleopsia, que es la posición de los objetos que se ven más alejados o más próximos, y la dismorfopsia, es la visión curvada de líneas o objetos que son rectos. Por otro lado, dentro del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas encontramos síntomas que no son estrictamente visuales. De entre ellos destacamos la desrealización, que es la experimentación del mundo como si fuera irreal, la despersonalización, que es la experimentación de uno mismo como si éste fuera irreal, la hipoesquematia y la hiperesquematia, que es una sobre o subrepresentación del espacio que ocupa el cuerpo de uno mismo, la sensación ilusoria de levitación, la dualidad somatopsíquica, que es la sensación de partición del cuerpo en dos, y la distorsión del paso del tiempo. Con mayor frecuencia se relaciona con ataques de migraña y, en segundo lugar, con encefalitis, siendo la más frecuente la infección por el virus Epstein-Barr. En menor porcentaje se relaciona con lesiones cerebrales, uso de fármacos y drogas, otras alteraciones psiquiátricas y epilepsia. En hasta el 20% de los casos no se encuentra una causa que lo justifique. En el caso de los jóvenes la etiología más frecuente es la encefalitis y en los adultos la migraña. Los síntomas del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas se atribuyen a alteraciones funcionales y estructurales del sistema de percepción. En general, la patología central se considera la causa más prevalente. Aún así, la dismorfopsia, por ejemplo, también se experimenta en el contexto de la ablación de retina y otros tipos de enfermedad ocular. Y la plagiopsia, que es ver las líneas verticales en inclinación, también se experimenta en el contexto de la enfermedad laberíntica.
Sin embargo, la mayoría de los síntomas son atribuidos a poblaciones de neuronas que responden selectivamente a tipos específicos de información sensorial, para la visión, en particular las áreas corticales de V1 a V5. El área V4 de la corteza visual extraestriada, por ejemplo, responde selectivamente al color, mientras que el área V5 responde al movimiento. Por lo tanto, la pérdida bilateral de la función de V4 produce acromatopsia, la incapacidad de ver el color, y la pérdida bilateral de V5 produce acinetopsia, la incapacidad de ver el movimiento. La incapacidad de percibir visualmente líneas verticales, la plagiopsia, se atribuye a la pérdida de función de las columnas de orientación que se agrupan en las capas horizontales de la corteza visual. Se han identificado varias poblaciones de neuronas como responsables de mediar diferentes tipos de metamorfopsias. En la mayoría de síntomas se ven implicados desajustes entre diversos componentes de la red de percepción y no solo uno en específico. Por ejemplo, en un estudio por RM funcional se evidenció que en la macropsia hay un patrón de hipoactivación occipital y a la vez hiperactivación parietal. Debido a su rareza, no existen criterios diagnósticos definidos para el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Así pues, su diagnóstico recae en una anamnesis adecuada, un examen físico exhaustivo, incluido neurológico, otológico y hasta oftálmico, y conocimiento sólido de los muchos y variados síntomas característicos de este síndrome, así como sus posibles causas. En lo referente al tratamiento y pronóstico, la mayoría de casos del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas se consideran benignos. A menudo se puede obtener la remisión total de los síntomas, a veces de forma espontánea o tratando la causa subyacente. Sin embargo, en casos clínicos con una enfermedad crónica subyacente, como migraña y epilepsia, los síntomas tienden a reaparecer en concordancia con las fases activas de la enfermedad, y en casos de encefalitis el pronóstico también puede variar. Siempre que el tratamiento se considere útil y necesario, debe estar dirigido a la enfermedad subyacente sospechada. En la práctica clínica, esto implica principalmente la prescripción de antiepilépticos, profilaxis de la migraña, agentes antivirales o antibióticos. La literatura indica que los antipsicóticos rara vez se prescriben y que en la mayoría de los casos su eficacia se considera marginal. Además, cuando las distorsiones se experimentan como síntomas comórbidos en pacientes con psicosis, es importante tener en cuenta la posibilidad de que a veces puedan ser inducidas o agravadas por los antipsicóticos, debido a su potencial para reducir el umbral de actividad epiléptica.